capítulo 9 de nuestro libro, lo que hoy estamos reflexionando en este video, lleva por título sobre el follaje del arrepentimiento, es decir, sobre las hojas del árbol del arrepentimiento. La primera pregunta que debe venir a nuestra mente como contexto de este capítulo es: ¿qué es lo que demuestran las hojas en un árbol? Las hojas demuestran que un árbol está vivo. Es una preciosa imagen cuando uno mira a un árbol que ha sido sembrado y que de pronto lo único que hay son unas ramas o un tronco pequeño que comienza a crecer. Pero qué maravillosa visión es cuando uno ve ese tronco envuelto de pequeñas cosas verdes que están creciendo a su alrededor. Hay vida, está creciendo. Hay esperanza de que prontamente ese árbol se convierta en un gran árbol y que dé fruto. En este capítulo, el autor nos va a hablar de el follaje o las hojas de este árbol del arrepentimiento y lo va a conectar con el bautismo. Ahora, permíteme hacer un pensamiento preliminar. Qué importante es no confundir el fruto con las hojas. El fruto es el resultado externo final de todo el proceso de ese pequeño árbol que empezó como una semilla y que comienza a crecer y de pronto, a través de la savia que se reparte en el tronco y las ramas, llega a dar mucho fruto. El fruto es la expresión final, externa. Pero cuando hablamos de las hojas, como el autor lo llama, es el adorno establecido por Dios para el árbol. Cuando tú ves un árbol y ves sus hojas, tú ves un adorno que muestra que está vivo. No hay fruto quizás, pero muestra que está vivo. Eso es lo interesante de este lugar en el que se le pone al bautismo en el proceso del arrepentimiento según la palabra de Dios. El bautismo es esta forma visible que muestra, sin ser necesariamente un fruto como el fruto del arrepentimiento, pero sí muestra la evidencia de que alguien se ha arrepentido y ha creído en el Señor. Así que hablemos de algunas cosas importantes al pensar en esta identidad. Pensemos en la conexión con esta ilustración. Las hojas muestran que un árbol está vivo. De la misma manera, el indicio de que alguien está vivo espiritualmente comienza con el bautismo. El bautismo es la forma bíblica. El bautismo es lo que el Señor establece para cuando alguien se ha arrepentido. Esa es la forma en la que muestra las primeras hojas de lo que será un árbol lleno de fruto. El bautismo es la manifestación externa primera, antes del fruto en sí mismo, que evidencia que una persona está viva espiritualmente. Pero también en este capítulo se nos muestra el fundamento bíblico y hay por lo menos 9 ocasiones en que arrepentimiento y bautismo están conectados en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, hay 5 ocasiones en que cuando se habla del bautismo de Juan el Bautista, se habla de que él hablaba de un bautismo para arrepentimiento. Bautismo para arrepentimiento. De ahí, lastimosamente, algunas personas han dicho: sí, pero eso es un bautismo que no tiene que ver con el bautismo cristiano. El bautismo cristiano viene después. Bueno, tenemos que responder de esta manera. Cuando esos hombres escucharon a Pedro predicar y Pedro dijo: arrepentíos y bautizados. Tiene que ver con una conexión. El arrepentimiento también está conectado con el bautismo, dentro del bautismo de la iglesia cristiana. Cuando alguien se arrepentía, la evidencia de su arrepentimiento tenía que ser el hecho de bautizarse. Y eso lo vemos también en otros lugares del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos también. Ahora, hablemos de una aclaración importante que hace el autor en este capítulo. El bautismo, aunque es importante, aunque tiene un lugar que tiene que ser atendido con prestando nuestra atención, aún así, el bautismo no es la tercera cosa que debes hacer para ser salvo. Solo hay 2, creer y arrepentirse. Pero entonces alguien podría preguntar: ¿pero por qué el bautismo aparece en estos lugares como arrepentíos y bautícense? ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque hay una conexión estrecha, porque hay una relación que el Señor mismo le estableció bíblicamente, la estableció con su autoridad soberana. Pero no debemos confundir el bautismo como
otra forma en que nosotros debemos hacer para ser salvos, otro paso, otro deber. No, el bautismo no es uno de los pasos, solo hay dos. El bautismo está conectado con el arrepentimiento. El bautismo es una manifestación del arrepentimiento. El bautismo es las hojas del árbol del arrepentimiento. Y por eso déjame mostrarte en cuarto lugar, en forma de un resumen de lo que dice este capítulo, el hecho de cómo está originada esta relación tan estrecha entre el bautismo y el arrepentimiento. Bueno, parte desde el mismo hecho de que nuestro bendito Señor en su autoridad, ya como el Cristo resucitado, cuando nos da la gran comisión a través de los apóstoles, Él dice que la gran comisión consiste en ir por el mundo, hacer discípulos y bautizarlos. Es decir, el hecho de predicar arrepentimiento y perdón de pecados en el mundo, como dice lo que nos informa Lucas en el capítulo 24, ir por el mundo y predicar perdón y arrepentimiento está conectado con la gran comisión, y parte de eso es ir a ser discípulos y bautizarlos. Hay una conexión directa. Predicar arrepentimiento en el mundo y bautizar a quienes lo creen tiene que ver con una cercanía, con algo que Dios unió y que nosotros no podemos desunir. Ahora, también podemos pensar no solamente en la gran comisión, sino en el hecho de que si nosotros analizamos el concepto bíblico pactual de esas señales externas que Dios quiso ligar a sus pactos con los hombres, también encontramos que el bautismo es una señal externa de aquellos que pertenecen al nuevo pacto. Y es aquí donde encontramos una diferencia bien marcada con nuestros amados hermanos paidobautistas, es decir, aquellos que bautizan niños. La razón por la cual ellos bautizan niños es porque, al igual que nosotros, están de acuerdo en que el bautismo es una marca externa del hecho de pertenecer al nuevo pacto. El problema es que nosotros no estamos de acuerdo con ellos en que los niños pertenezcan al nuevo pacto, por la sencilla razón de que en Jeremías capítulo 31 se enseña que hay beneficios que tienen todos aquellos que pertenecen al nuevo pacto. No son beneficios en futuro, no son beneficios que tendrán, son beneficios que tienen. Todos ellos le ha sido escrita la ley en su corazón. Todos ellos han recibido el perdón de sus pecados y todos ellos conocen a Dios de manera salvífica. Nuestros hijos, aunque los amamos profundamente, no pertenecen al pacto porque no tienen esas tres bendiciones que vienen ligadas a aquellos que participan del pacto. Por eso es que en nuestra teología bautista creemos y defendemos fielmente, pensando que es la enseñanza bíblica, el hecho de que deben ser bautizados aquellos que pertenecen al nuevo pacto. Y como aquellos que creen y se arrepienten son los que pertenecen al nuevo pacto, entonces los únicos que pueden ser bautizados son aquellos que creen y se arrepienten. Es por eso que el bautismo tiene una importancia tan grande en la conversión, en la fe, en el arrepentimiento de los hombres. Cuando alguien se arrepiente, debe bautizarse porque es la muestra externa de que esa persona pertenece a ese pacto que ahora tenemos con Cristo Jesús. Ahora, quiero recomendarte que vuelvas a leer este capítulo, que vuelvas a meditar en las verdades que hay aquí, porque son sumamente importantes. Pero yo no quisiera terminar este video sin llevarte a reflexionar en por lo menos dos cosas bien importantes de cómo esto afecta nuestra predicación del Evangelio y nuestra comprensión del Evangelio. En primer lugar, piensa conmigo el lugar que tiene el bautismo en la predicación del Evangelio o en la Gran Comisión. Por muchísimos años, amados hermanos, han tratado de cumplir la misión, de cumplir la Gran Comisión a través del mundo, yendo y predicando. Y quiero que escuchen esto con atención. No estoy criticando sus deseos, no estoy criticando su corazón y su deseo de honrar al Señor. Mucho bien nos ha hecho. Sin embargo, el hecho de pensar que simplemente ir y predicar el Evangelio es cumplir la Gran Comisión es algo que contradice el concepto bíblico. La Gran Comisión consiste en predicar el Evangelio, pero consiste en una predicación que tiene que ir acompañada
de discipular a aquellos que son discípulos, que están caminando en este camino, de enseñarles la verdad, de llevarlos en este proceso de aprendizaje. Es discipular, pero también incluye bautizar. La gran comisión no puede estar completa si no se habla del bautismo como parte de esta comisión. Y por eso yo quiero que pienses y reflexiones conmigo hoy. Qué importante entonces es la iglesia local en medio del cumplimiento de la gran comisión. Es imposible cumplir la gran comisión sin la iglesia local de por medio. Es imposible ir por el mundo, predicar el evangelio, discipular, si uno no tiene una iglesia a través de la cual se los reconoce como creyentes y se los bautiza, y luego se cumple el precioso paso final y se les enseña a guardar todas las cosas que el Señor nos enseñó. La iglesia local es central en el plan de Dios. Si Dios hará algo en este mundo, es a través de la iglesia local, y es a través de la iglesia local que se cumple la gran comisión. Con esto no quiero desanimar tus deseos evangelísticos, todo lo contrario. Quiero animarte a que lo hagas en conexión con tu iglesia local. Quiero animarte a que lo hagas buscando discipular de una manera formal a personas, poniéndote a la disposición de decir, pastor, yo quiero ser parte de la obra de cumplimiento de la gran comisión como iglesia, porque entiendo que mi parte es predicar, discipular, y luego tendrán que ser bautizados, y luego tendrán que ser añadidos a la iglesia para poder aprender lo que el Señor nos mandó. Quiero animarte a que pienses bíblicamente con respecto a la gran comisión. No es un asunto aislado, no es una cosa que uno dice, bueno, yo lo voy a hacer por mi cuenta. Debes hacerlo, sin duda es tu responsabilidad, pero nunca lo hagas desconectado de tu iglesia local. Y si tú eres un pastor, yo quiero animarte, mi hermano, a que juntos caminemos en esto de predicar la palabra, enseñándole a la iglesia, a que todos nosotros tenemos parte en esto. Que la iglesia entienda la necesidad de predicar a aquellos que llegan por primera vez a un culto, o que se sientan con nosotros, o que tienen un tiempo con nosotros en la iglesia. Tenemos que enseñarles a predicar. Tenemos que capacitar a nuestra gente para discipular en estas verdades del evangelio. Y luego, enseñarle a la iglesia también a reconocer el fruto y el verdadero arrepentimiento para que podamos sumarlos a la membresía de nuestras iglesias. Esto es central y el bautismo ocupa un lugar muy importante en la gran comisión. Pero entonces quiero ir a una segunda cosa o segunda reflexión y final en este video. Cuando hablamos del bautismo y hablamos del bautismo como las hojas de este árbol del arrepentimiento, tiene que recordarnos no solamente el lugar, como acabamos de verlo, sino también la importancia del bautismo en la predicación del evangelio. El bautismo es la muestra de arrepentimiento. Y eso significa que cuando predicamos el evangelio tenemos que llevar a las personas a pensar, tú tienes que reconocer tu condición, tienes que reconocer que has quebrantado la ley de Dios, pero también tienes que reconocer que Dios te ofrece vida en Cristo y que debes identificarte con Él. Dios te llama a vivir para Él, a dejar tu pecado y caminar hacia Él. Esto implica y esto se materializa, por decirlo así, en el bautismo. Esto no significa, por supuesto, que debemos decir, mira, si quieres ser salvo debes bautizarte. No, si quieres ser salvo debes creer y arrepentirte. Pero déjame decirte esto, no existe verdadera fe o verdadero arrepentimiento en alguien que no quiere identificarse completamente con Cristo. Si tú has creído y si tú te has arrepentido, tú debes bautizarte. Ese énfasis en la predicación, ese énfasis en la enseñanza debe estar. Porque muchas personas, lastimosamente, crecimos escuchando o predicando a otros que el evangelio es simplemente algo que Dios te quiere dar, que no implica compromiso de tu parte, que Él no quiere nada de ti. No, Dios no necesita nada de nadie. Pero Dios demanda del hombre su vida entera. Dios demanda de aquel que se arrepiente que venga en pos de Él, se niegue a sí mismo y tome su cruz. Dios demanda de los hombres que al arrepentirse vivan una vida que evidencie
ese arrepentimiento. Es por eso que el bautismo debe estar en nuestra mente al momento de predicar. El bautismo debe estar conectado en que cuando predicamos el Evangelio debemos enseñar que no es un aceptar a Cristo sin compromiso. Eso no existe. Aquel que cree quién es Cristo, aquel que entiende su condición, no puede hacer otra cosa que venir corriendo a Cristo y abrazarse de Él e identificarse con Él para siempre. Así que tenemos que aprender a aclarar este lugar y esta función que tiene el bautismo, que nunca nadie quede con su mente pensando, bueno, para ser salvo debo bautizarme. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Pero al mismo tiempo, que nadie en su mente quede pensando, oh, he creído y eso no implica nada más. Me he arrepentido y eso es todo lo que Dios espera en el sentido completo de mi arrepentimiento. No, que todos sepan que el bautismo no es lo que te salva, sino creer y arrepentirte, pero que todos sepan que no hay arrepentimiento que no pueda ser evidenciado a través del bautismo. El bautismo es las hojas de este árbol del arrepentimiento.